Es lo que nos toca hablar hoy. Y dice la Escritura: no hablo de todos vosotros. Jesús en pláticas con sus discípulos, una plática muy íntima. Yo sé a quienes he elegido. ¿Usted se siente parte de eso? ¿De verdad tiene testimonio? Que el Rey del Universo lo eligió a usted. No porque usted fuera bueno. Ninguno de nosotros era bueno. Amén. Sino solo por su misericordia. En base a su gracia infinita. Porque la gracia es recibir un regalo que no merecemos. Y misericordia es amor a la miseria. Y aunque suene fuerte, sin Cristo y sin esperanza éramos miserables. Creo que se quedaba corta el libro de los miserables en relación a lo que podíamos ser espiritualmente sin Cristo. Dice amén. Mas para que se cumpla la Escritura, qué maravilloso saber que el Señor tenía amplio conocimiento de la Escritura. Y sin duda, su madre María seguramente lo engendró a través de enseñarle la palabra. ¿Ha oído usted que en Primera de Timoteo dice que la mujer se salvará engendrando hijos? Ese engendramiento se refiere más al hecho de que esa madre, temerosa de Dios, entendiendo su función tan trascendental, siendo un instrumento en las manos de Dios, va a engendrar a sus hijos y se va a salvar de toda la debacle que al no hacerlo puede venir a su vida. Entonces, el que come pan conmigo, dice el verso 18, mire lo que está diciendo. El que come pan conmigo, habían 12, él era el 13. No piense ahorita en el 13 como un número de maldición, porque de alguna manera sus 12 discípulos hablan de 12 áreas que establecen gobierno. Pero lo cierto es que él dice: el que come pan conmigo, y note que lo dice en singular, el que come, no los que comen. Él sabía ya por revelación del Padre que era lo que estaba diciendo. Qué maravilloso es ser un hijo de Dios que tiene revelación todo el tiempo. Yo quisiera pensar que usted vino hoy no porque tenía privilegio. Yo quiero pensar que usted vino no porque tenía que hacer algo, o tenía que hablar con alguien, o tenía que salir con alguien. Yo a veces me siento triste cuando alguien viene a la iglesia al final del culto a llevarse unos jóvenes de acá a ir a comer. Digo yo, ¿y qué pasó? No vino al culto, vino a tener, para él es más importante tener comunión afuera del templo que tener comunión con Dios. Pero, hermano amado, uno de los que estaba comiendo, y para el oriental comer es intimidad. Nosotros comemos con cualquiera, los occidentales, con un compañero de trabajo, con un desconocido para hacer negocios. Pero el oriental, y la Biblia se escribió en ese pensamiento oriental, sentarse a la mesa con alguien es ser íntimo. Entonces dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Tal vez es una frase que nos cuesta a nosotros entender, porque si lo literalizamos, el calcañar es esta parte de nuestro pie, y levantar el calcañar, de todas maneras yo a mi edad ya no lo puedo hacer mucho, ¿verdad? Aquellos que practicaron karate sí lo hacen hasta arriba, pero indudablemente implicaba algo. Y por eso el salmo que vamos a ver ahorita, el Salmo 41:9, si nos pueden hacer el cambio, gloria a Dios. Noten que lo que el Señor está diciendo aquí, por lo menos 1000 años antes se había dicho. Solo que en este Salmo de David, él estaba hablando de una experiencia que estaba viviendo. Pero qué maravilloso es saber que muchas de las cosas que vivió David, que es uno de los mejores tipos de Cristo, nos hablaban también de un cumplimiento 1000 años después, por lo menos. Y dice el salmista, dice: aún el hombre de mi paz.
Qué frase más profunda esa. Aún el hombre de mi shalom. Hemos hablado de lo que es shalom. Si podemos entender, David está diciendo, el hombre que me da mi paz, que me da bienestar, que me da seguridad, porque shalom en hebreo es muy amplio. El hombre que me hace sentir bien, refiriéndose por supuesto a un amigo muy especial, un íntimo, dice el Salmo, en quien yo confiaba. En el original se puede traducir mi confidente. ¿A quién le da usted la confianza de hablar cosas muy íntimas? ¿A quién? A muy pocas personas, ¿no es cierto? Puede ser que usted tenga solamente una persona con la cual usted se puede abrir. Y David habla aquí que en quien él confiaba, el que comía, dice, de mi pan, o el que de mi pan comía. Otra vez habla de una cena, algo íntimo. El personaje, los estudiosos lo ubican, en el caso de David, sobre su consejero más cercano, que era Ahitofel. Usted lo puede leer en la casa y darse cuenta cómo Ahitofel pasó un buen tiempo siendo un consejero muy cercano, muy importante para David. Por eso comía del pan de la mesa real de David. Pero lo traicionó y se fue con sus enemigos. Entonces dice, alzó contra mí el calcañar. La misma frase que Jesús 1000 años después dijo. Entonces, alzar contra alguien el calcañar es traicionarlo. Yo me ponía a pensar, porque uno tiene que hacer recuentos si yo he traicionado a alguien. Usted también tiene que ponerse a pensar si en alguna ocasión usted traicionó a un amigo, si usted traicionó a un familiar, o si está usted a punto de traicionar a alguien. Y no me mire así como me está mirando, porque mi pastor, el doctor Ríos, decía algo muy tremendo cuando se ponía a estudiar las características de cada uno de los apóstoles que estuvieron con él, que fueron 12. De ahí sacó un tema muy importante, como es las 12 áreas del alma, que algunos de ustedes quizá lo han oído. Pero yo recuerdo una frase tan tremenda, que la tengo en mi Biblia viejita, porque a mí me gusta escribir algunas cosas, y han pasado 30 años, y cuando vuelvo a leerlo digo, qué maravilloso lo que el Señor me mostró en ese momento, a través de un ministro, o a través de que el Espíritu Santo, oyendo una predicación, nos habla. Usted tiene que estar listo ahí con su lapicito y en su Biblia, porque yo puedo estar hablando y el Espíritu le puede estar confirmando algo personal a usted, y usted lo apunta, así con gozo. Pero él nos decía, todos llevamos un Judas adentro. Aunque no digan amén, es cierto. Así como todos llevamos un Pedro adentro. Pero Judas es el área de la traición. Y tal vez usted puede pensar que jamás ha traicionado a alguien, pero tal vez sí se siente víctima de una traición, o de muchas. Qué duro es para una mujer que se casó enamorada, jovencita, creyendo que el hombre con el cual se casó era el hombre perfecto. Sin embargo, al pasar los días y los meses y quizá los años, se dio cuenta que no tenía nada de perfecto, porque no hay hombres perfectos. ¿O sí los hay? No lo sabemos. Pero para empatar el partido tampoco hay hermanas perfectas, esposas perfectas. Todos estamos en un proceso de restauración. De tal manera que muchas veces en el caminar del matrimonio, en el caminar de la familia, se ven traiciones.
¿Y qué más terrible traición para una mujer cuando su esposo, pretendiendo que ya no la ama, se busca otra? ¿Aló? Eso se llama traición. Pero también es un adulterio. Entonces, yo no sé si usted jamás ha sido traicionado. Puede ser que aquí haya un jovencito, una jovencita que diga, no, gracias a Dios no, pero te tengo malas noticias. Puede ser que te van a traicionar en algún momento. Dice amén. Entonces el tema de esta mañana, mire, tanta introducción, ¿verdad? Es cómo manejo o cómo manejar la traición. Porque a pocas horas de la muerte de Cristo, Él tuvo que manejar esta traición del que era su confidente. Ay, ¿cómo me va a decir usted que Judas era su confidente? Judas era muy importante entre los 12. Porque usted, ¿a quién le da el dinero? ¿A quién le da usted el dinero? ¿A quién? Al que confía. Usted confía en un banco, ¿verdad? Y por eso va a poner ahí su dinero. Dicho sea de paso, chequee en qué banco pone usted sus fondos. Porque el que da más interés generalmente es el que quiebra más rápido. Así lo tuvieron que experimentar muchas personas, ¿verdad? Que lamentablemente cuando les ofrecieron más intereses en ciertas empresas financieras, de la noche a la mañana les robaron todos sus ahorros. Pero eso es solamente un consejo, ¿verdad? Busque dónde, pero usted tiene confianza. Pero el Salmo 55, si lo ponemos por favor, hermano Minor. Leamos este primero, porque aquí Pedro da fe que lo que se decía en el Antiguo Testamento y que lo vivió David con Ahitofel se iba a cumplir en Jesús. Por eso Hechos 1:16, ¿usted lo tiene ahí? Hechos 1:16 dice, yo lo voy a leer de este lado, dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Nota, Salmo 40 o 41, acerca de Judas. Pedro recibió revelación acerca de que lo que dijo 1000 años antes David se iba a cumplir en Jesús, y aquí lo leemos, que fue guía, Judas, de los que prendieron a Jesús. Le revelaron esto a Pedro y nos da seguridad. Pero si vamos a Salmo 55, nos vamos a dar cuenta que en ese salmo también nos amplía acerca del personaje que iba a tener que realizar un trabajo tan terrible, porque lamentablemente Judas se convirtió en un vaso de deshonra. Eso solo lo podemos entender por la preexistencia. 55, vamos a leer desde el verso 12, aquí aparece solo el 13, pero voy a hacerle contexto al 12. ¿Está conmigo en esta mañana? Dice: porque no me afrentó un enemigo. También es salmo de David, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú. Verso 13, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía. Se nota que está hablando de Ahitofel, era su consejero, y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Por eso también en otro salmo me parece que dice: me hirieron en la casa de mis amigos. Hermanos, no hay peor cosa que un hermano de la congregación traicione a otro hermano de una congregación. No hay peor cosa que una oveja traicione a un ministro. No hay peor cosa que una esposa cristiana traicione a su esposo y viceversa. No hay situación más difícil que un padre traicione a sus hijos y que unos hijos traicionen a sus padres. Y sin embargo, si entendemos la Biblia,
Sabemos que el Señor dice: yo no vine a poner paz, sino yo vine a poner al padre contra el hijo y al hijo contra el padre. Porque a causa de Cristo muchas veces hay situaciones difíciles en la familia. Porque cuando tú eres el único convertido, muchas veces los padres no te entienden. Mire, puede ser tan punzante la palabra de una madre o la palabra de un padre maldiciendo a su hijo porque se convirtió, que eso lo puede seguir todos los días de su vida y puede marcar hasta su ministerio. Yo conocí un varón que era drogadicto, como muchos jóvenes en estos tiempos, que no tienen una adecuada relación familiar, sus hogares están desintegrados, crecen en las calles y encuentran exclusivamente consuelo en las drogas. Ese muchachito en la terminal que está soplando, absorbiendo en una bolsa el pegamento, porque es la droga que más cercana puede tener, para evadirse de su realidad y para que incluso los efectos del pegamento le quiten el hambre. Uno de esos jóvenes se convirtió. ¿Y sabe qué le dijo su mamá cuando se convirtió? Te prefería drogadicto que cristiano. Ese hombre fue llevado a la casa de un ministro, porque el ministro se condolió de él, lo tomó por un tiempo como hijo. Y ese hombre desarrolló una pasión por las almas, que desarrolló en otro país una iglesia enorme. Se convirtió en un tremendo evangelista. Solo que la imagen de mujer de ese varón, por lo que su mamá le dijo, fue trastocada. Y cuentan algunas hermanas que cuando él les predicaba a las hermanas les decía: ¿dónde están mis queridas serpientes? Así las trataba. ¿Cómo amanecieron hoy mis serpientes? Y las hermanas tontamente decían amén. Pero lo que yo le quiero marcar es cómo podemos ser marcados hasta los ministros cuando en nuestras almas hay una palabra de maldición que recibimos. Y que indudablemente de la cual nosotros necesitamos ser libres. No hay peor cosa que adentro de la casa te traicionen. Ahora, lo que yo le quiero llevar a usted esta mañana es al hecho de que cuando esto le sucedió a Cristo, pocas horas antes de morir, eso está marcando que pocas horas antes de irnos nos pueden traicionar. Y la pregunta es: ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Vamos a actuar igual que aquellos que nos traicionan? ¿O se va a poder demostrar en esa crisis? Porque en esa crisis vas a sacar lo que realmente eres de adentro o que tienes adentro. Porque el hombre en crisis y la mujer en crisis saca lo que tiene adentro. Por eso muchos de nosotros, hermanos, tenemos que ser muy honestos en estos tiempos. Porque en la iglesia somos una cosa y afuera somos otra. Si afuera de la iglesia nos buscan, nos encuentran. Y eso no es conforme al carácter de Cristo. De una vez por todas, nuestro carácter tiene que empezar a cambiar. Tiene que hacer el Señor un trabajo profundo para que nosotros dejemos de actuar como mundanos afuera y como cristianos adentro. Y no estoy enojado, solo estoy emocionado predicando la palabra del Señor. Porque qué maravilloso es predicar la bendita palabra del Señor. ¿Cómo vas a manejar la traición? Yo como ministro me tengo que poner a pensar: ¿cómo voy a manejar yo la traición? ¿Cómo la he manejado antes? ¿La he manejado bien? Bueno, cada uno de ustedes tiene que saber si su pastor está amargado. Porque si su pastor está amargado, no supo manejar la traición. Pero yo tengo testimonio de no estar amargado. Y aquello que se me hizo en el pasado, creo que me ha servido para entender muchas cosas en el presente y en el futuro. Es más, oro por los que me traicionaron.
y luego con gozo. Que el Señor tenga misericordia. Pero ¿cómo vas a manejar tú? ¿El Señor manejó bien? Ese es el punto. Ay, hermano Sergio, es que Él es el Hijo de Dios. Él no tenía cuerpo de pecado. ¿Cómo me quiere comparar usted con Él, hermano Sergio? Agarre la onda, hombre. Si yo al fin y al cabo tengo todavía cuerpo de pecado, ya está reducido a la impotencia, a menos que usted se haya bajado de la cruz por decisión propia. Pero si hay naturaleza pecaminosa, hay un viejo hombre, ¿verdad? Y una vieja mujer que a veces nos juega rudo. Porque la vieja mujer es la que le puede decir al esposo: venite pues. Hay mujeres cristianas que sí le dicen a sus esposos tontamente: venite pues. ¿Y vos crees que soy manca? Yo lo tengo grabado. No, no es cierto. O varones que se ponen con la disposición de darse a golpes con alguien que le atravesó el carro. Y el domingo vienen a levantar sus manos: aleluya, aleluya. Pero pasan toda la semana bien bravos, bien enojados por diferentes situaciones que enfrentamos en la vida. ¿Cómo te conocen en tu casa? ¿Eres el hombre afable que pretendes ser aquí en el templo? Donde todo el mundo se ríe contigo. Hay esposas que a veces le dicen a uno: hermano Sergio, mira, es que mi esposo solo riéndose con todas las hermanas, mira qué feliz se siente, y hasta de besito la saluda, y si se dejan hasta las abraza, lo cual no es correcto, ¿verdad? ¿Aló? Pero mire cómo me trata a mí en la casa, pastor, ni me voltea a ver. Eso no pasa en las iglesias, ¿verdad? Ya quisiera yo que me tratara como aquella esposa de pastor. Pasa con los pastores también. Que el pastor era tremendo servidor en la iglesia, le hacían cola para ministrarse con él, solo que no tenía tiempo para su esposa. Y entonces en una ocasión que él llegó, la esposa se levantó temprano porque quería hacer cola en la cola de la administración. Y la vio en la cola y dijo: ¿qué estás haciendo ahí? Me estás avergonzando. No, yo aquí me quedo, le dijo, porque lo mínimo que quiero es que me trates como a una de tus ovejas y que me des tiempo para que yo pueda hablar contigo. ¿Aló? A veces queremos ser los grandes ministros. A veces pretendemos y queremos ser los grandes servidores, que Dios nos usa de una manera tremenda, pero no manejamos adecuadamente lo que tenemos adentro. La falta de humildad. Tenemos mucho orgullo, hermano. Lo que les dije el viernes, y ahora se los digo a todos los que no vinieron el viernes, es que tenemos mucho orgullo. Somos demasiado orgullosos. Por orgullo no buscamos ayuda. Por orgullo no buscamos ministración. Por orgullo no buscamos consejería. Por orgullo nos metemos en grandes problemas, porque somos orgullosos. Y el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallará descanso vuestras almas. Muchos hombres nos las llevamos de que no sabemos todo, que podemos arreglar nuestras familias solitos, y muchas veces en lugar de arreglarlas las complicamos más, porque pretendemos tener todo lo necesario. Nadie tiene todo lo necesario. Nosotros los varones deberíamos, hermano amado, reconocer nuestra debilidad. Deberíamos de reconocer nuestra necesidad de poder buscar de Dios la solución a través de ministros, a través de personas que quizá han pasado por ahí. El solo hecho de abrir nuestro corazón y decirle a alguien: hermano, mire, a mí me está pasando esto, es el 50% del recorrido para la restauración y para la liberación de esa situación. Amén. No se va a sentir aludido, porque a veces uno tiene problemas cuando uno predica y conoce a las personas, porque dice: me lo está predicando a mí. Hermano, yo no predico a una persona nada más. Yo predico con mucho cuidado de no tomar aspectos personales, pero el Espíritu Santo, que nos conoce a nosotros, sí sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe
que es lo que nosotros necesitamos romper de una vez por todas. A pocas horas antes de morir a tu yo, porque nadie va a alcanzar estatura si no muere a su yo. A pocas horas antes de morir a tu yo vas a tener que dejar el orgullo. Por eso qué bonito aquellos cantos, que soy un menesteroso. Qué bonito cantarlo, ¿verdad? Pero muchas veces los que cantamos eso no nos consideramos menesterosos, necesitados. Pero yo vuelvo al texto. El Salmo dice, de cierto, bueno, estamos en el Salmo, dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad. ¿En dónde? ¿Está listo usted para hacer una confesión pública o no? ¿A quién no han traicionado en la casa de Dios? ¿A ninguno? A mí me han traicionado en la casa de Dios. ¿A usted no? ¿A ninguno de ustedes los han traicionado? Levanten bien su mano. Gloria a Dios por los que no los han traicionado. A ver, levanten la mano los que no los han traicionado. Es que, hermano, la traición puede venir por algo que usted a su confidente le dijo. Y ese confidente de una manera inadecuada lo sale a decir. ¿No es eso traición? Entonces puedo pensar que a la mayoría de nosotros nos han traicionado. Por eso la murmuración en la iglesia, hermano amado, debe determinar si queremos irnos con Él. Ningún murmurador se va a ir con el Señor. La murmuración es trabajada en el Antiguo Testamento de una manera terrible, hermano. Por murmurar, María, la hermana de Moisés, paró leprosa 7 días y la sacaron del campamento. ¿Y qué es murmuración, hermano Sergio? Es hablar de alguien cuando esa persona no está presente. Y eso es una traición para esa persona. Bajo esa definición, ¿alguna vez hemos murmurado? Y todos los que no levantaron la mano también. Porque a veces hemos dicho algo de alguien cuando no está presente. ¿Aló? Y el Señor nos quiere quitar eso. Porque mire, hermano amado, disculpe que le diga esto, pero si usted es un hombre orgulloso, una mujer orgullosa, la van a trabajar. Y lo van a trabajar. Nos van a procesar para que soltemos ese orgullo. Cristo no tenía orgullo porque Él no pecó. Sin embargo, tuvo que pasar como cuerpo físico cosas que nosotros en algún momento vamos a pasar y van a permitir el proceso para que demos estatura. ¿Cómo va a poder usted amar al enemigo si no tiene enemigos? ¿Aló? Yo le aseguro que si ni siquiera pudo levantar la mano si lo habían traicionado, usted va a decir, no, yo no tengo ningún enemigo. Eso es lo que usted cree. Por lo menos hay uno que el Señor reprenda al diablo, que ese nos quiere destruir. Ese sí lo tenemos en común todos los que estamos aquí. Muy bien, Juan 13, verso 19. Desde ahora os lo digo, volviendo al tema de Juan 13, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Les está advirtiendo que va a ser traicionado por uno de ellos.
Nota que él ya tenía revelación de lo que le iba a pasar. ¿No le gustaría a usted anticiparse a lo que va a suceder? ¿Cree usted que solo Jesús lo podía hacer o también nosotros lo podemos hacer? Si somos espirituales, el Señor nos puede revelar: mira, fulana te va a traicionar. ¡Ja! Le voy a meter canilla antes de que me traicione ella a mí. ¿Será esa la actitud? No. Se pone a orar usted por ella. Porque ¿cuál fue la actitud que tuvo Cristo ante Judas? No lo atacó, solo lo identificó. ¿Lo seguimos leyendo aquí? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aunque aquí se puede estar refiriendo al Espíritu Santo, que después lo va a desarrollar en esos 5 capítulos de los que vamos a estar hablando, a pocas horas antes de morir. También habla de los delegados. ¿Usted ya aprendió a recibir delegados o todavía no? Es que yo no me ministro si no es con el hermano Sergio. ¿Usted sabe que aquí hay personas que ministran? El otro domingo los voy a presentar. Pero si usted no ha aprendido a ministrarse con un delegado o una delegada, tiene orgullo. Ay, hermano Sergio, ¿por qué me está atacando? ¿Pero hay delegados o no hay delegados? El que me recibe, lo vuelvo a leer, el que recibe al que yo enviaré. No iba a enviar a 11 porque Judas ya no lo pudo enviar, por razones obvias. Y hasta les dijo: cuando ustedes vayan a una casa, si los reciben, la paz que llevan, dejen su paz ahí. Pero si no los reciben, hasta el polvo de sus zapatos sacudan en esa casa. Y yo les digo que el juicio de Sodoma y Gomorra será mayor. Qué fuerte, ¿verdad? Mire, yo no sé si usted se recuerda, porque usted ha tenido pastores antes que venir aquí a Betel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha tenido otros pastores? Algunos no, porque aquí se convirtieron, gloria a Dios. Pero los que han tenido otros pastores saben que ellos también dan sus criterios de acuerdo a como el Señor se los muestra. Pero mi pastor decía que cada uno de nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos para enfrentar las crisis que tenemos que enfrentar, como estas que se dan aquí. Pero ¿sabe también qué decía? El que no recibe a uno de tus delegados, solo es cuestión de tiempo que tampoco te reciba a ti. A ver, ¿me está entendiendo? Por ejemplo, si yo le envío un delegado a su casa porque usted necesita algo, no vino el hermano Sergio, y no recibe bien al delegado, lo que está sucediendo en su alma es que solo es cuestión de tiempo. Usted que no recibe al delegado, que tampoco me reciba a mí. Y si no me recibe a mí, tampoco al que me envió. ¿Nota lo delicado que son estas cosas? Porque dice: el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, dice el Señor. Tengo base en la palabra. Y el que recibe al que yo envío, que me recibe a mí, también recibe a mi Padre. Mire pues, si Saulito en Hechos 9, ¿cómo era Saulo? ¿Usted cómo se ha imaginado que era Saulo de Tarso? Ese era un pavo real. ¿Está de acuerdo conmigo? Es que Filipenses 3, cuando indica lo que era él, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día,
fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, criado a los pies de Gamaliel, y todo su currículum. Por eso a mí no me gusta mucho que se presenten a los predicadores con currículum usted. Porque no va a hacer que uno suba así puro pavo real y baje todo defraudado. Por eso aquella viejita, cuando un predicador joven, con todo lo que le dijeron acerca de él, subió puro pavo real y no le fue bien en la predicación y bajó todo cabizbajo, le dijo la viejita, porque las viejitas a veces dicen la verdad: si tú hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. ¿Me entendió? Gloria a Dios. Somos hombres y mujeres necesitados, entendámoslo de una vez. Mire, aunque Dios lo use a usted de una manera tremenda, nada de lo que usted tiene le fue dado porque usted sea monedita de oro. Se lo dieron por gracia. Y si viene del Espíritu, no es propio, no es suyo. Entonces no tiene por qué sentirse grande, sino por el contrario, agradecido porque el Señor lo haya tenido por digno de poder ser usado. Verso 21. Sí. Habiendo dicho Jesús, tengo que meter ya cuarta, turbo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Mire qué tremendo. Es que, hermano amado, cuando el Señor me dijo pocas horas antes de morir y me recordó estos pasajes, a mí me tiene muy inquieto. Y espero que a usted también lo tenga inquieto, porque es como que nos dijera el Señor, porque sabemos por otro lado que Él ya viene, que nos estuviera dando instrucciones de último momento, para el que tenga oídos, para oír. Se conmovió en espíritu. ¿Qué será eso de conmoverse en espíritu? ¿A usted le ha pasado conmoverse en espíritu? El cuerpo quizá expresa algo, pero no es suficiente lo que el espíritu está sucediendo. ¿Cuándo fue otra vez? A ver, los estudiosos de Betel, ¿cuándo fue la última vez u otra vez que el Señor se conmovió en espíritu? ¿Cuándo qué? No te vi. Cuando vio a las multitudes. ¿Eso fue lo que dijiste? No. Cuando vio a las multitudes. Ok, y también frente a la tumba de Lázaro. Pocas veces el Señor se conmovió en espíritu. ¿Usted se conmueve en espíritu cuando va y ve a gente drogándose? Sí, pero ¿qué hace después de eso? Si no lo veo en el grupo de evangelismo. Hermana Rosita, ¿dónde está? Allá está. ¿Usted se conmueve en espíritu cuando va a los hospitales? Hermana Rosita, ¿usted se conmueve en espíritu cuando va a los hospitales? Por eso sigue yendo. Si muchos no quieren ir a los hospitales ni cuando están enfermos, porque es duro el ambiente. Pero hay que conmoverse, hay que tener compasión. Se conmovió en espíritu, pero ahora se conmueve en espíritu pocas horas antes de morir porque sabe lo que le espera. Hermano, si usted estuviera en una cárcel porque lo atraparon por predicar a Cristo y le dicen mañana te matamos, ¿se conmovería usted en espíritu o no? Ay, hermano, está dormido usted. ¿Se conmovería usted en espíritu? Él se conmovió en espíritu y declaró y dijo. Me gusta cuando Jesús declara. Por eso a mí me cae mal la gente que se pone a declarar. Yo declaro, yo decreto. ¿De dónde viene eso? Del orgullo ministerial. ¿Usted puede creer que un hombre pueda decretar lo que solo Dios puede decretar? Y dice, y declaró y dijo. De cierto, por cierto, estas frases de cierto, ¿sabe qué es lo que aparece en el original? Amén, amén. Y se traduce, de cierto te digo. Por eso cuando usted diga amén, que le salga de lo profundo de aquí. Porque usted en el ámbito espiritual está sentando algo.
Porque cuando usted oye algo que conmueve su interior y dice amén, usted se está comprometiendo con Dios a obedecer lo que está oyendo. Que uno de vosotros me va a entregar. Eso se llama traición. Voy a leer rapidito. Dice: entonces los discípulos se miraron unos a otros. ¿Por qué se miraron unos a otros? Mire, usted ya entendió que los discípulos no siempre se llevaban bien. Los discípulos de Jesús. ¿Se peleaban los discípulos de Jesús? Se peleaban los puestos. ¿Quién era el mayor entre ellos? Por eso, hermano, cuando a mí me llamaron a tiempo completo, no sé si le he contado esto, pero si alguno aquí no lo ha oído, se lo voy a contar rapidito. Aunque usted no lo crea, el doctor Ríos me llamó a mí a tiempo completo. Hace 30 años. ¿Sabe por qué lo sé? Porque esa es la edad de mi hija mayor. Y cuando Yadi rompió fuente, yo tenía la cita donde me iban a llamar a tiempo completo. Entonces tuve que llamar y decir, no puedo porque me tengo que ir con mi esposa al hospital. Por eso me recuerdo exactamente de ese tiempo. ¿Y sabe cómo recibía el doctor Ríos a aquellos que trabajábamos a tiempo completo? Qué importante es estar a la par de un ministro como ese, ¿verdad? Era como para sentirse hinchado. Pero ¿sabe cómo lo recibía uno? Un hombre que sabía. ¿Estás listo para que aquí te pateen las espinillas? Así lo recibía uno. Uno cree que en la iglesia todo mundo solo le falta la aureola. ¿Estás listo para sufrir los vituperios de Cristo? Y muy rápidamente yo entendí que la cosa era seria ahí adentro. Uno mira a veces a los predicadores que ya casi vuelan con alas en los púlpitos, solo que todavía hay áreas humanas en ellos. Por eso usted no sobredimensione a los ministros. Amén. Usted ponga los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando yo me di cuenta, estaba en medio de dos bandos. Y como uno de esos bandos me había llamado a mí, el otro me empezó a ver como su enemigo. ¿Aló? No estoy desnudando nada. Es una realidad que se vive muchas veces en las iglesias. Los que lo han vivido saben de qué estoy hablando. Yo había dejado un trabajo súper lucrativo, hermano. Y llamativamente pasaron meses antes de que me dieran la ayuda que me dijeron que me iban a dar, que solo me alcanzaba para la gasolina de 2 carros, el carro de mi esposa y el mío, para nada más. Entonces, si el trébol pudiera hablar, tuviera boca el trébol, iba yo en mi carro llorando. Para esto dejé yo mi trabajo, Señor, para venir a ver estas situaciones tan feas, tan carnales. ¿Sabe qué me habló el Señor? ¿Y qué esperabas? Me dijo: si en el discipulado del Dios hombre se peleaban los puestos, me dijo. Dije yo, ¿cómo esperas que en el discipulado de un hombre no actúen así? Me dijo. Desde esa vez yo ya no me extraña nada, hermano. Eso no justifica la actitud de los hombres, pero sí nos pone en su justa medida, nos da perspectiva al ministerio. Usted que anhela ministerio, Dios te bendiga por ese amén. Porque los que se lo tragaron, el amén, si el Señor los va a llamar, los va a meter, quieran o no quieran.
Espero que no esperen como Pedro, que cuando ya sean viejos que otro los ciña. Porque cuando los ciñen, acuérdense que nuestro Dios es un Dios que le pone garfios a Gog en sus quijadas para que cumpla su proyecto. No espere que le pongan garfios. Voy terminando, aunque todavía estoy en verde. ¿Cómo vamos aquí? Ay, ya me pasé. ¿Me da 5 minutos? Yo creía que iba a avanzar un poquito más, pero no avanzamos mucho. Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros. ¿Por qué se miraban unos a otros? Porque cualquiera de ellos que tenía un Judas adentro. Pedro tenía un Judas adentro. Felipe tenía otro Judas adentro. Usted tiene un Judas adentro. Y el único que lo puede echar fuera se llama Espíritu Santo. Aleluya. No diga religiosamente, a mí no me puede pasar. Mejor confía en el Señor, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, verso 23, al cual Jesús amaba, Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Verso 24, a este pues hizo señas Simón Pedro, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Como era de Lim, dijo, para orar por él. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús. Qué intimidad la de Juan, ¿verdad? Esa es la intimidad de la novia. Dice, le dijo, Señor. Solo aquel que verdaderamente le llame Señor al Hijo de Dios va a ser novia, porque reconoció el señorío de Cristo sobre su vida. Se quitó él y ella de ser señor de su vida, tomando sus propias decisiones para permitirle al Señor que Él tome el control de tu vida. El kurios, que se traduce Señor, no se entendería si no hubiera doulos, siervos. Por eso lo primero que hizo el Señor al lavarle los pies a sus discípulos es decir, si yo siendo el maestro, si yo siendo el Señor, les he lavado a ustedes sus pies, ustedes tienen que reconocer mi señorío. Por eso, hermano, mire, yo a veces me voy por otro lado, pero se lo tengo que decir. ¿Sabe por qué tenemos tantos problemas con los falsos apóstoles? Porque no alcanzaron la primera fase, que es Pablo, Romanos 1:1, siervo, doulos de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Yo soy un sirviente de Cristo. Y un sirviente tiene que hacer, y en esa época, si no hacía lo que su Señor decía, ishkamik, porque tenían el poder de matarlos. Por eso, el requisito de un genuino ministerio apostólico es ver al Señor, que no le cuenten cuentos. Porque cuando alguien ve al Cristo resucitado, y obviamente tiene los demás requisitos apostólicos, se vuelve el hombre más humilde. Exacto. No puede quedar igual de ver al Señor resucitado. Y entonces, como ya antes se había considerado él a sí mismo un sirviente, le dan el llamado a ser. Porque así dice Romanos 1:1. Pablo, siervo, llamado a ser. Eso es un proceso que puede durar años. Y después, Pablo, siervo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Son años. Si usted ve un apóstol ahí, joven, brincón, pagado de sí mismo, dude, hermano, dude, aunque maneje la Biblia de pe a pa. ¿Aló? Por sus frutos los conoceréis. Termino, hoy sí ya. Él entonces recostado le dijo, Señor, ¿quién es?
hay cosas que solo los íntimos van a saber. ¿Quién es? Who is? Si es que se dice así, ¿verdad? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Usted sabe que los orientales se sientan alrededor de una mesa, ponen como una especie de salsa y todos mojan el pan. Entonces Jesús agarró un pedazo de pan, lo mojó y se lo puso en el plato a Judas. A quien yo le dé el pan mojado, aquel es. ¿Quién fue el único que lo oyó? Juan. Solo los íntimos van a saber. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, mire qué tremenda cosa la que vamos a ver aquí. Satanás, que el Señor lo reprenda, entró en él. No hay muchos casos que muestre la Biblia que Satanás entra. Lo que se ven son espíritus, no Satanás. Cuídese de qué come. ¿Usted todavía ora por la comida? Mejor ore. Porque dice, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Si a usted le da pena orar en público, pues haga lo que decía Jaimito. Tire la cuchara. Padre, en nombre de Jesús yo bendigo mis alimentos. Empiece así si quiere, pero dé testimonio en público. Porque, hermano amado, usted sabe que muchos de las hechicerías entran por la boca. ¿Cuántos saben eso? Muchas de las hechicerías entran por la boca. Eso sí, no se vaya a ir preocupado, porque contra Israel no hay agüero. Pero tiene que ser Israel. Y tiene que andar bien. Y no tiene que andar con puertas abiertas. Pero aquí entró Satanás. ¿Qué operación más tremenda de definición hizo Jesús a un apóstol? Por eso creo que estamos viviendo épocas de definición de ministerios. El Señor está sacando a luz los malos ministerios. Y usted tiene que tener ojos y oídos. Entonces Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y de ahí salió a buscar a los sacerdotes y a los de la guardia sacerdotal. Pero el próximo viernes, si usted viene, tal vez tiene un incentivo para venir. Vamos a hablar de lo que Judas, después de salir, ya no oyó que dijo Jesús a sus discípulos. Las cosas más importantes que tenía que prepararlos a ellos para lo que venía, Judas ya no las oyó. No se vaya antes de tiempo. Y ya no escuche lo que el Señor quiere decirle. Póngase de pie, hermano amado.